Vía Pública. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Vía Pública por el canal 24 Horas. El presidente de la República, Gabriel Boric, decretó duelo nacional por las víctimas de los incendios que han azotado la zona centro-sur del país, luego de recorrer las zonas afectadas en la región del Biobío. El presidente electo, José Antonio Kast, en tanto, se trasladó este miércoles a Bulnes, en la región de Ñuble, para evaluar en terreno la afectación de los incendios forestales en la zona. Durante su visita, la futura máxima autoridad del país recorrió los sectores damnificados para constatar la magnitud de los daños y el despliegue de los equipos que combaten la emergencia. En la instancia, Kast hizo un llamado para apoyar en la situación al gobierno del presidente Gabriel Boric. Asimismo, abogó para que su futura administración pueda contar con ayuda de todos los sectores, tanto del ámbito público como del privado. Y este es uno de los momentos poco usuales de nuestro sistema político, en que hay un gobierno en ejercicio y el otro en formación, cuando además tenemos una emergencia en curso. Podemos ver la impronta que cada uno de los equipos le da o comienza a darle a su gestión. En un ambiente de respeto mutuo, vemos cómo José Antonio Kast enfatiza que el de Boric es el gobierno que combate la emergencia y el suyo el que afrontará la reconstrucción. Y mientras el presidente en ejercicio compromete la respuesta del Estado en su conjunto para concretar la ayuda, el futuro gobernante declara que espera la colaboración del mundo público y también del privado para el difícil proceso que comienza una vez terminada la emergencia. Ya estamos listas para iniciar el bloque de análisis, aquí el panel de análisis, porque ayer conocimos quiénes serán los ministros y ministras del futuro gobierno de José Antonio Kast. Para eso me acompañan María José Nodón, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenida, María José, buenas noches. Buenas noches, Carolina, muchas gracias por la invitación. Y Carolina Garrido, cientista política, integrante de la red de politólogas. Bienvenida, Carolina, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Partamos por esto último, la simultaneidad de las visitas del presidente en ejercicio y del presidente electo a la zona de la catástrofe. ¿Cómo evalúan esta convivencia que se da en estos raros momentos de nuestro sistema político, María José? Mira, yo diría que ha sido una buena y sana convivencia. Creo que tú dijiste dos características, dos verbos que me parece muy importante. Uno que es apoyar y otro que es respeto. El presidente electo dijo, ¿no es cierto?, con claridad que quería no intervenir en la gestión, no incomodar, no dificultar. Y hoy día volvió a decir que le parecía bien que él estuviera en un sector y el presidente en el otro. Creo que estas son de las veces en que en Chile podemos ver como estrategias republicanas, que realmente creo que son excepcionales y que hay que relevarlas. Carolina, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero con un pequeño matiz. Las personas que hemos trabajado, yo parte importante de mi vida profesional la he dedicado a trabajar en el Ministerio del Interior, particularmente la Subsecretaría del Interior, y hay una delgada línea roja, incluso cuando los ministros en ejercicios van a un territorio donde se está gestionando la emergencia, una delgada línea roja en la que uno va a liderar, tomar decisiones que son completamente necesarias, pero difíciles en el territorio, y cuando uno también molesta, incluso una autoridad que hay en ejercicio. Entonces, quiero rescatar el concepto del respeto, pero también por las mismas personas que están trabajando. Yo creo que no sé si era tan necesario que el presidente electo fuera a la zona, porque desde el rol que él tiene hoy día, incluso con sus ministros, que varios, el MOP, para qué decir el Ministerio del Interior o el MIMBU, van a tener un rol importante en esa gestión de emergencia que no se va a acabar. Probablemente, no sabemos si se va a acabar en marzo. Los incendios son muy característicos de este periodo estival, sobre todo enero-febrero. Probablemente va a tener un rol importante en la reconstrucción, pero en este preciso momento, cuando hay autoridades en el territorio que no tienen un rol más allá de, entendemos, más moral, por así decirlo, pero ir al territorio en momentos cuando se está gestionando una emergencia, yo creo que hay que tener mucho cuidado con efectivamente entorpecer la labor que están realizando el Ejecutivo, pero sobre todo las policías, bomberos, la PDI, desde el Servicio Médico Legal, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado sobre este mismo respeto. También implica tal vez no estar en la zona misma. Han habido algunas reuniones de coordinación, me parece bien, porque hay un gobierno que va a asumir en una situación bastante compleja. Nunca es fácil llegar a un gobierno y tener que asumir una reconstrucción de estas características. No va a ser el primero, ha ocurrido en muchas ocasiones porque es muy característico, lamentablemente, de este periodo enero y febrero, este tipo de incendios, pero yo tendría harto cuidado tal vez de exacerbar estas visitas en el territorio mismo, porque en general la experiencia que tengo es que tienden un poco más a molestar que otra cosa. Bueno, después de conocerse los nombres anunciados ayer por José Antonio Kast, ha habido una serie de reacciones, opiniones, por supuesto.
y una de ellas tiene que ver con la nueva ministra de la Mujer, ¿cierto? Judith Marín. Vimos hoy día que los periodistas le preguntábamos a las autoridades, a la ministra vocera Camila Vallejo, su opinión sobre determinados nombres, y uno de ellos fue el de Judith Marín. Y la ministra vocera dijo que ellos no iban a opinar sobre estas designaciones. Y luego vimos un intercambio en la red social X entre la futura ministra Marín y la actual ministra Antonia Orellana. De muy buen tono, de solo colaboración, no se expresó por parte de la ministra Orellana el temor que tiene el gobierno y que lo ha hecho explícito en otros momentos de que haya un retroceso en la agenda de los derechos de las mujeres. ¿Qué les parece esto en específico, dado que es una de las carteras donde probablemente haya más diferencias de mirada del gobierno que sale y el gobierno que entra? María José. A ver, es que yo creo que es muy legítimo que cada ministro, cada gobierno ponga los énfasis que le parecen relevantes. El gobierno saliente, ¿verdad?, puso el énfasis en la mirada feminista, llevó al Ministerio de la Mujer al comité político, haciendo un gesto, ¿verdad?, importante. Uno puede, al final de los 4 años, evaluar qué peso tuvo ese feminismo o no, si lo vimos actuar coherentemente, si efectivamente logró instalar, digamos, ciertas banderas. Yo creo que no. Ahora, respecto de la nueva ministra entrante, es evidente que este gobierno tiene una posición política, ideológica diferente, y creo que además, ayer quedó muy claro que el ejercicio del Ministerio de la Mujer también está orientado al concepto de emergencia. Y entonces su foco va a ser hoy día salud y empleo. Y a mí me parece que respecto de las mujeres uno puede tener muy legítimamente distintas posiciones ideológicas, pero no podemos, digamos, obviar que hoy día el tema de salud y sobre todo el tema de empleo son temas centrales de la mujer. Entonces también es trabajar por la mujer, trabajar justamente por su incorporación al trabajo, por generar mejores condiciones, por igualar las condiciones laborales, y creo que eso es tan lícito como tener, digamos, otra postura el momento o al momento de trazar las líneas o las prioridades de un ministerio. ¿No te parecen adecuadas las críticas que se han oído en el actual oficialismo hacia la futura ministra? Me parece que son unas críticas fundadas en miradas ideológicas que uno puede tener válida, pero me parece que no es posible exportar esas miradas ideológicas a todo. Este es un gobierno que ganó con una mayoría firme. Eso significa que la ciudadanía ha apostado por ello. No significa que sus votos sean republicanos, por supuesto, pero aquí hay una apuesta por una propuesta, y esa propuesta es un gobierno de emergencia. Y yo creo que este gabinete y la forma en que se ha planteado, no solamente el Ministerio de la Mujer, sino que todos los ministerios están en coherencia con eso. Yo creo que eso tiene el apoyo ciudadano, y en política eso parece ser lo que vale. ¿Es neutro que José Antonio Casta haya designado a Judith Marín en el Ministerio de la Mujer, Carolina, a tu juicio? Yo creo que ningún nombramiento en el gabinete es neutro. Yo en eso coincido de que de todas las características que se ha hecho el gabinete, a mí me parece que es un gabinete, se ha dicho que es muy independiente, será independiente a nivel de no militar en un partido político, pero ideológicamente me parece que la gran mayoría comparte esa ideología que tiene detrás el presidente José Antonio Kast, y creo que eso es lo relevante de este gabinete. No tanto, podemos hablar de los problemas que va a conllevar el que no sean militantes de un partido. Yo creo que es un grave error. Siento como un déjà vu, que volvimos como a Sebastián Piñera I, cuando armó un gabinete con características bien similares, un gabinete que se le llamó como de gerente, y después, al poco andar, en el mismo mes, durante los primeros meses nos dimos cuenta de que, sobre todo en un gobierno que se ha señalado que va a ser un gobierno de emergencia, es bien discutible que tú vayas a poder abordar una emergencia, como la llama el presidente electo, con personas que no están capacitadas porque no tienen experiencia en la gestión del Estado para abordar una emergencia. Uno cuando aborda, por ejemplo, una emergencia sobre los incendios, que es lo que estamos viendo hoy día, uno no pone a personas que van a venir a aprender cómo funciona el Estado. Y este gabinete, me está yendo un poco de la pregunta inicial, pero este gabinete, en general, sus características son personas que vienen de la academia, que vienen de centros de pensamiento, otros vienen del sector privado, y yo creo que, y por eso volví al tema de Sebastián Piñera I, creo que de las cosas que nos enseñó ese primer gabinete y ese primer gobierno de Sebastián Piñera fue que administrar una empresa no es lo mismo que administrar un Estado, y por lo tanto, si tú has establecido de que vas a tener un gobierno de emergencia que se ha caracterizado desde el punto bastante amplio, de emergencia en seguridad, como decía acá, en empleo, uno puede estar de acuerdo o no con ese concepto de emergencia, pero tú, al abordar una emergencia, no colocas en la primera línea personas que vienen a aprender cómo funciona el Estado. Habiendo dicho eso, a mí me parece un poco torpe la nominación de la ministra de la Mujer, desde el punto de vista de que
había otras, por ejemplo, hay otras carteras como seguridad, que uno podría haber dicho, vamos a ver en seguridad un nombramiento que va como muy en los lineamientos del presidente, y no fue tan así. Podemos discutir por qué no ocurrió eso. Me parece políticamente muy complejo, por eso me parece el del concepto torpe, no peyorativo, sino torpe políticamente. Cuando el mundo del feminismo está en la oposición, que en general es cuando gobierna un gobierno de derecha, si hay un movimiento que se organiza de manera muy fácil y es muy delicado frente a posibles confrontaciones, declaraciones de autoridades y, para qué decir, sobre acciones que puedan implicar un retroceso en los derechos de las mujeres, en general los movimientos que se organizan mucho más rápido es el movimiento de las mujeres, es el movimiento feminista. Entonces, yo lo que estamos viendo ahora, para volver como a la pregunta, a mí me parece que corresponde que las autoridades que están hoy día en el gobierno no omitan ninguna opinión, tienen que gobernar hasta el último día que corresponde. Me parece muy cordial lo que se está dando, pero eso probablemente va a durar hasta el 11 de marzo. Y dadas las declaraciones o el perfil que tiene la actual ministra, y que no tiene que ver con cómo piensa, por algo ganó el presidente que ganó. O sea, tiene que poner a gente que piensa medianamente como él. Tampoco el problema es que sea evangélica. El problema es que probablemente por el perfil que ella tiene, yo tiendo a creer que la gente tampoco cambia mucho, creo que va a ser muy fácil provocar a ese movimiento feminista que ya no va a estar en la institución, ya no va a estar en este gobierno, va a estar en las calles, va a estar en sus organizaciones, en la academia, donde estén, y creo que ahí me parece que yo ahí levantaría como la primera bandera roja. Posibles problemas políticos que yo no estoy segura, dada la experiencia muy poca política que tiene la nueva ministra, la futura ministra de la Mujer, yo no veo cómo políticamente sea muy fácil poder abordar esas complejidades que yo creo que se van a venir sí o sí con este movimiento feminista que, insisto, va a ser mucho más fácil que se organice desde la calle. Bueno, y hay que ver el 8 de marzo, 3 días antes de que asuma el gobierno, si hay algún tipo de expresión de eso, como tan políticamente dirigida, porque en general las mujeres se manifiestan el 8 de marzo de manera bastante transversal. ¿Estás de acuerdo, María José? No, fíjate, no estoy de acuerdo. Qué bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. No estoy de acuerdo, mira, en varios aspectos. Yo lo diría por varias capas, ¿verdad? Mira, primera capa, respecto del movimiento feminista. Yo creo que el movimiento feminista tuvo un auge muy importante hace 4 o 5 años atrás. Yo creo que esa misma causa, que por supuesto existe, que es relevante y que yo creo que es importante que esté en la conversación pública, ha tenido, en el sentido, digamos, como más propio, más neutral, más medular, una pérdida de fuerza. Y lo vimos incluso este 8M con un gobierno todavía que se declara feminista con mucho menos fuerza. Entonces, eso por una parte. Lo segundo, yo creo que la organización de los movimientos de oposición y una oposición férrea y en la calle va a existir, va a haber. Y eso no tiene mucho que ver con quién sea el ministro. O sea, yo creo que eso efectivamente va a existir así. Y vamos a tener que ver, ¿verdad?, como decía el mismo Tomás Bodanovich, Frente Amplista, si efectivamente el aprendizaje en el gobierno se consolidó o no se consolidó. Y eso, por supuesto, se ve cuando el actual oficialismo sea oposición, ¿verdad? Entonces, eso, segunda cosa. Respecto de lo político, de lo que tú hablas, ¿no es cierto? La Carolina habla de la crítica que hacía más bastante generalizada, incluso en la derecha, ¿verdad?, de las complejidades o problemas que podría tener este gabinete en términos de la falta de fiato con los partidos en ese sentido político. Yo creo que esa es yo más que una crítica lo vería como un flanco respecto del cual evidentemente hay que tener cuidado. Eso sería ciego, digamos, no verlo así. Pero al mismo tiempo creo que hay que tener cuidado, porque el gobierno saliente, ¿verdad?, es un gobierno, ¿verdad?, que venía con una experiencia tampoco en el Estado, sino que más bien una experiencia en la protesta, una protesta en la calle, ¿verdad?, una protesta en la vía pública, por decirlo de alguna manera. Es un gobierno que se desempeñó con unos problemas enormes de gestión, que no se ha caracterizado en absoluto por un buen desempeño, digamos, en la resolución de los problemas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo patente del caso de la reconstrucción en Viña del Mar, y que yo creo que hoy día este incendio está complicando profundamente el legado del presidente Boric. O sea, las 1000 medidas o los 1000 logros que salieron hace una semana están completamente opacados. Entonces, creo que el concepto de lo político, de la estrategia política, hay que repensarlo. Y yo le daría a este gabinete un voto de confianza de que hay una articulación que es diferente, que es distinta, y que en ese sentido es muy coherente con lo que el mismo presidente electo ha planteado cómo será este gobierno. Entonces, tenemos 2 personas en el comité político con una enorme experiencia. Nadie podrá decir que Claudia Alvarado no tiene experiencia política o que José García Rubinó no la tiene.
Y por el otro lado, la gente que está en el comité económico y en los gobiernos en los ministerios sectoriales, yo no creo que sean gerentes, no me parece que esa sea en este caso la característica. Son más bien personas con una extraordinaria competencia técnica, que es distinto que ser gerente. Entonces creo que si eso se articula, y nos falta todavía la subsecretaría, se articula estratégicamente con otras capacidades en los mismos equipos, podemos tener al frente una apuesta que sea, por supuesto, exitosa. ¿Cuáles son los flancos? Yo creo que hay un flanco que tiene que ver con que las distintas facciones de la derecha se sientan representadas y por lo tanto suban, ¿verdad?, a este carro. Segundo, te diría yo, la articulación del Congreso, que es fundamental respecto, ¿no es cierto?, de la posibilidad o la capacidad de salir adelante con los proyectos. Hoy día tuvimos un cambio eventual de un diputado, entró un UDI más, en principio entró un UDI más, queda uno de diferencia. Y yo te diría que un gran asunto a mirar es cómo se articula con Johannes Kaiser, o sea, cómo Johannes Kaiser puede o no convertirse en lo que el mismo José Antonio Kast fue respecto de Sebastián Piñera. Johannes Kaiser estuvo conversando hoy día con Valentina Reyes acá en el canal 24 Horas y la verdad es que una actitud de colaboración o de armonía con José Antonio Kast no se vio para nada. De hecho, no fue ayer a la OPE. De hecho, no fue ayer. Hoy día dijo, a propósito de los nombramientos, esto es como de Saulo a Paulo o de Paulo a Saulo, por el cambio. No sé bien cómo es el dicho, pero en el fondo por el cambio que da la impresión de que Johannes Kaiser siente como una especie como de Saulo a Paulo, como una especie de metamorfosis de José Antonio Kast que a él lo hacen alejarse. Se cayó el caballo en el fondo, algo claro, así. Claro, exacto. Y cambió completamente, vio la luz, cambió. ¿Cómo lo ves, Carolina? Bueno, es que lo que pasa es que si uno ve algunos nombramientos, si yo fuera Kaiser también probablemente estaría preocupada. Hay un ejemplo muy claro que yo creo que nos sorprendió a muchísimos, que tiene que ver con el nombramiento de la ministra de Seguridad, la exfiscal regional de Tarapacá. Yo tuve el privilegio de trabajar con ella hace muy poco, así que la conozco cuando estuvo en Arica. La fiscal es una persona muy reconocida, es yo creo que una de las mejores fiscales que había, de una región muy compleja, donde ella tuvo que liderar en esa región y cuando también estaba en Arica el combate al crimen organizado, sabe perfectamente la situación que pasa en la frontera, así que sabe muy bien el problema que hay con la migración irregular. Colchán está en Tarapacá, entonces nadie podría decir que es una persona que es una fiscal de escritorio. Esos cargos de la fiscalía no son de escritorio. Y al mismo tiempo es una persona que hasta hace pocos días, ayer, no más que eso, no estaba vinculado a este mundo político, por lo que sabemos, ¿verdad? No estaba vinculado a algún círculo cercano de Kast. Es una persona que, entre ellos hoy día han salido sus declaraciones en favor, ¿verdad?, de los proyectos relacionados con el levantamiento del secreto bancario. Nadie mejor que un fiscal, nadie mejor que alguien con experiencia en persecución penal sabe perfectamente cómo se facilitarían algunas cosas del procedimiento de persecución penal. Sí, pero la crítica del oficialismo no es a su competencia, sino al hecho de que antes de ayer fuera fiscal y hoy sea ministra. Eventualmente, las complicaciones que habría de pasar del aparato de justicia al aparato del Ejecutivo. ¿No ves ahí un riesgo? Yo, para ser sincera, en este punto yo le voy a dar un punto al presidente electo. Yo creo que en un perfil como el de la Trinidad Steiner, yo creo que hay un voto de confianza que tiene que ver como con eso, con el perfil que ella tiene. Yo no le veo el problema directo a pasar del Ministerio Público, por el rol que tenía ella, a otro tipo de nombramientos que sí, yo te puedo decir, aquí sí pueden haber un conflicto de interés importante, sobre todo cuando uno ve los nombramientos en Hacienda o Economía. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es el conflicto de interés que puede haber de una persona que pasó de un mundo donde era regulado ahora a un mundo donde él va a ser el regulador? Perfecto. Pero en el caso de la Fiscalía no es administradora de justicia. La Fiscalía está a cargo de un aspecto importante de la seguridad que tiene que ver con la persecución penal. Tiene la experiencia, no completa, pero tiene una experiencia importante en ese mundo. Y no es no es una persona conocida como de ese mundo como ideológico. Entonces, claro, volviendo como al tema de Johannes Kaiser, uno la mira, uno la escucha, uno busca declaraciones previas y yo diría, bueno, este no es el perfil de un ministro de Seguridad que tal vez uno se hubiera esperado del presidente electo. Uno tal vez esperaba un perfil como Carter, como Basaletti, que claro, probablemente por un error de cálculo, tal vez nadie se imaginó que estas personas iban a ir a la contienda parlamentaria y iban a ganar. Yo ahí no sé muy bien qué es lo que pasó, pero claramente este nombramiento suena mucho más a improvisación que otra cosa. Entonces, se entiende ciertos nombramientos que uno dice, bueno, aquí, ¿dónde está el énfasis? Claramente, yo tengo hartas dudas de que la futura ministra de Seguridad vaya a plantear y vaya a ejercer acciones y políticas
en la línea de lo que José Antonio Kast dijo en toda la campaña. Yo tengo serias dudas por cómo ha sido ella. No la conozco personalmente mucho, pero profesionalmente tengo serias dudas de que vaya en esa línea. Desde ese punto de vista, sí, me parece que las preocupaciones de personas como Johann Kaiser están bastante fundadas. Ahora, hablemos de la cultura política, el cambio en la cultura política que ha sido súper visible con la puesta en escena del anuncio del gabinete del presidente Boric hace 4 años y el anuncio de ayer. Tú escribiste en ese momento, María José, el 2021, sí. De alguna manera alabando lo que se había visto en el frontis del Museo de Historia Natural, porque era muy propio de quienes llegaban como generación a hacerse cargo del gobierno. ¿Qué comparación podemos hacer entre lo que vimos hace 4 años y lo que hemos visto ahora? Mira, yo te diría que más que alabando, lo que yo hice fue un reconocimiento de los hechos, o sea, cuál era la estética y qué es lo que esa estética significa. Claro. Y yo creo que eso podemos verlo ayer también. Entonces, en la estética de hace 4 años, en la del 21 de enero, que fue en este mismo día, de hace 4 años, en esa puesta en escena, yo diría, era una puesta en escena, acuérdense, la Quinta Normal, tenía atrás el Museo de Historia Natural, era de día, no era de noche, ¿verdad? Había una carga simbólica fundamental que representaba muy fuertemente, digamos, un gobierno que venía a cambiar, que venía a abrir, digamos, una nueva etapa. El eje, los verbos rectores eran justamente eso, ¿verdad? Era cambiar, escuchar, la palabra dignidad sonó muchas veces, y yo te diría que debajo estaba, de alguna manera, esa fuerza refundacional que quedó truncada el 4 de septiembre, ¿verdad? Yo te diría que eso es. Hay una cosa muy, a lo mejor menor, pero que a mí me parece muy interesante de observar. Fueron los primeros ministros sin corbata, el único ministro fue Mario Marcel. Las mujeres tenían a sus hijos, Camila Vallejo tenía a su hijo, no me acuerdo cuál era la otra mujer que tenía también un hijo encima, como mostrando una nueva forma, e incluso había una mujer... Isquiasiche, yo creo, ¿no? No me acuerdo quién era, pero incluso había una ministra que estaba de vacaciones. Y en esta voz en off que también hablaba de Inti Illimani, de Violeta Parra, que hacía memoria de Michelle Bachelet, se decía que no le habían pedido que volviera porque en el fondo este era un nuevo estilo. Antonio Rejola. Antonio Rejola. Exacto. Entonces, ahí hay algo, ¿verdad?, que yo creo que quedó muy trunco el 4 de septiembre, pero que había una aspiración refundacional a cambiar el etos social. Lo que nosotros vimos ayer es casi alfa y omega, o sea, es Saulo y Paulo, porque es alfa y omega, completamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una apuesta profundamente sobria, es verdad que está mediada por los incendios, o sea, no, a lo mejor no hubiera sido el diseño definitivo, digamos, pero sobria, fundada en la emergencia, fundada en la acción y en la gestión, ¿verdad? Una emergencia que está, incluso hablaron de emergencia del Estado, emergencia social, o sea, como ampliaron, digamos, el concepto de emergencia. Pero los verbos rectores fueron muy fuertemente recuperar, reconstruir. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay una inspiración, digamos, de base completamente diferente. Y lo que a mí me parece muy interesante de observar es que esto que estamos hablando no pasó hace 20 años, no pasó hace 15 años, no pasó hace 50, pasó hace 4. Y entonces Chile ha hecho, ¿verdad?, un cambio pendular que es muy interesante de observar sociológicamente, pero que es una advertencia política también muy relevante. Es decir, aquí lo que hay es una apuesta por una serie de expectativas. Si las expectativas se frustran, adiós apoyo. Y por lo tanto hay que trabajar esa línea efectiva, que es lenta y que es pausada y que requiere tiempo, con una línea, digamos, efectista, que sea capaz de generar la sensación de que aquí efectivamente las cosas están cambiando. Porque la confianza, con esto termino, hoy día no se entrega como una confianza a 4 años, que era un cheque en blanco que en 4 años te evalúo. Es una confianza de tracto sucesivo que se gana y se pierde con mucha facilidad. Y en ese sentido yo creo que el nombramiento de la ministra de Seguridad es un puntazo. Efectivamente fue un problema, pero que se transformó resuelto en un puntazo, porque es una mujer que lo que muestra es eficiencia, es efectividad, resultado y fuerza, convicción, ¿verdad? O sea, una mujer que es capaz de enfrentarse a los cabecillas del Tren de Aragua. Claro, crimen organizado. Claro. Carolina. A propósito bueno, de la cultura política, del movimiento tan evidente en 4 años. Yo coincido, efectivamente, son puestas en escenas completamente distintas, como el yin y el yang. Efectivamente, nunca vamos a saber qué tan distinto hubiera sido si es que no hubiéramos estado en el marco de la emergencia. Probablemente una de las cosas que yo decía, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué en la noche? Bueno, tal vez se evaluó que una reunión de estas características durante el día mientras combatían los incendios, que en la noche también se hace, por cierto, pero ahí baja un poco la intensidad. Sí. Entonces nunca vamos a saber qué tan distinto hubiera sido. Pero efectivamente, de todas maneras, yo lo encontré muy oscuro
se me hubiera, yo no soy experta en estos temas, pero no sé si hubiera sido como tan todo como negro, como azul, que contrasta efectivamente con una puesta en escena hace 4 años donde había un museo, era de día, había luz, como que mucha esperanza, ¿verdad? Aquí a mí lo que me irradia, si bien yo estoy de acuerdo en el discurso de emergencia, a mí yo no sé si la gente se sintió muy inspirada. Era como yo escuchaba al presidente electo y sentía mucha tensión, caracterizada por lo que estamos viviendo. Yo creo que hay personas, sobre todo los que ya van a empezar a asumir y los que tienen menos experiencia política, sobre todo, y menos experiencia de gestión, el no estar nervioso sería bien torpe. Yo creo que al contrario, aquellos que están nerviosos es como... Eso a mí me demuestra inteligencia. Hay mucho en juego. Hay mucho en juego y yo espero que armen sus equipos asumiendo las deficiencias que tienen. Yo también estoy de acuerdo que creo que otro de los aciertos de este gabinete, considerando la crítica que yo hice hace un ratito de la experiencia política y de gestión, claramente el ministro del Interior. Yo creo que Claudio Alvarado es un gran nombre para dirigir un ministerio que es por excelencia el jefe de gabinete, así se le llama también. Pero creo que es necesario, pero no es suficiente. Nos sirve tener una persona que, por supuesto, va a tener un rol muy importante, pero nos sirve cuando las otras piezas de tu ajedrez no tienen ese conocimiento político que permite que el liderazgo, que en este caso lo va a tener el presidente electo, pero en particular el ministro del Interior, permita hacer estos movimientos políticos que se requieren, sobre todo en este periodo de emergencia. Entonces yo creo que es un acierto también el ministro del Interior, es un acierto que, por cierto, sea parte, valga la redundancia, del comité político, pero no es suficiente considerando este otro lineamiento. Y con esto quiero terminar para mencionar un tema que dije anteriormente. Uno se queda con la idea de que el presidente electo viene con su equipo a hacerse cargo de una emergencia, que hemos dicho que no necesariamente es más amplia, como es un concepto desde la seguridad, y temas sociales, etcétera. Pero insisto, uno escucha al presidente y uno ve al contingente, a su equipo que tiene detrás, y no es un equipo que uno hubiera armado pensando en esta emergencia. La emergencia hay que resolverla en el corto plazo, ¿verdad? Si no, no serían llamadas emergencias. ¿Tú lo dices por el área política, por el área social? Porque él puso emergencia social, emergencia política. Yo creo que... Por distintas áreas. Yo lo plantearía como al revés. O sea, no al revés, sino que nombraría a las personas que sí tienen experiencia política, porque en general el resto no la tiene. Yo creo que ahí fue un acierto el Ministerio del Interior, es un acierto la SECPRES, pero la SECPRES es como una especie de mundo independiente que tiene un rol importante con el Congreso. Hay otras áreas que recordemos con la división del Ministerio del Interior y con la creación del Ministerio de Seguridad, hay algunas divisiones y equipos de la SECPRES que eran un poco más políticas que se trasladaron a Interior. Entonces la SECPRES queda como este vínculo importante con el Congreso, pero un ministro, la SECPRES es un ministerio bien chiquitito. Puede sonar como rimbombante, pero uno de los ministerios más chiquitos que debe haber. Ese ministerio no da abasto para abordar toda la agenda legislativa de un gobierno. Y ahí es donde se van a empezar a ver también las dificultades con el gabinete. Esos 2 ministros más un par más, el resto es gente que no tiene experiencia en la gestión del Estado y por lo tanto, y además experiencia política para hacer esta gestión que se requiere en los ministros. En general... Pero no habla eso, Carolina, de que hay una clara vocación de que esté centralizado el poder en el presidente a cargo de la emergencia política y en el ministro de Hacienda en el área de la emergencia económica, como que ellos van a ser los volantes principales, digamos, para hacer que todo el juego funcione. Pero es que eso es imposible. Es imposible que con la carga que hay en cada ministerio, es imposible que el presidente y el ministro del Interior estén todos los días pendientes de los 25 de las 24 carteras, porque tenemos un biministro, que ya también es una de las promesas que también ya la metimos debajo de la mesa. Parece que no hubo tanta fusión como se le prometió al país que iba a haber. Eso también es un poco sentido realidad. Pero el presidente no puede estar involucrado en el día a día de todos los temas. Cuando hay una crisis en salud y estén los gremios de salud, yo creo que deben ser uno de los gremios más potentes y fuertes del Estado. No puede estar el presidente electo a cargo de ese tipo de problemas. Los ministros son fusibles, entre otras cosas, por eso mismo, para evitar que el presidente electo, que es a la persona que hay que cuidar de alguna forma, porque es la que está los 4 años dirigiendo, estos problemas le lleguen. Entonces, creer que el presidente va a estar liderando, creo yo que si ese fue el diseño, es no entender. Y yo creo que refuerza mi punto, es no entender cómo funciona el Estado. Es lo último, María José, porque se nos acaba el tiempo. ¿Una debilidad o una fortaleza, a tu juicio, el diseño que Carolina critica? No, yo creo que es una apuesta, más que ninguna de las dos.
yo creo que el diseño del gobierno saliente es un diseño completamente fracasado también. O sea, a menos de 3 o no sé cuántos meses fue que la ministra del Interior fue, ¿no es cierto?, y tuvo que salir por una falta de experiencia. Entonces, creo que aquí hay un problema, porque la experiencia política, por supuesto que es relevante a la hora de un gobierno, eso por supuesto que es así. Pero yo aquí veo, a diferencia del gobierno saliente, que la experiencia, ¿qué era la experiencia política del gobierno saliente? El gobierno era la experiencia en el Parlamento, la experiencia en la calle, ¿verdad? Pero eso tampoco es conocimiento del Estado, y aquí vimos mucha falla en el conocimiento del Estado. Este grupo, digamos, al menos tiene una enorme experiencia en la vida laboral de todos los días, en los desafíos importantes, en los riesgos, cosas que no tenía el gobierno saliente tampoco. Entonces, yo diría, ni acierto ni fracaso, sino que es una apuesta que tiene que ver con un clivaje distinto, que está representando las fuerzas de rechazo, que tiene que ver con un presidente diferente, con una expectativa y un énfasis distinto, que tiene que ver con una cultura gremialista, que está muy presente, creo, también en esa definición. Y por lo tanto, yo diría, es evidente que aquí hay riesgos. Todas las formaciones tienen riesgo, esto por supuesto que sí, pero yo le daría un voto de confianza a ver cómo funciona, y además sabemos que los digamos, gabinetes no son para siempre. Ojalá dure y dure harto, pero muy probable que en estos 4 años podamos ver algún ajuste o más de alguno. Como ha ocurrido en todos los gobiernos anteriores. Carolina Garrido, María José Nodón, muchas gracias a las dos por acompañarme esta noche. Nada, gracias Que Carolina. estén Gracias. muy bien. Carolinas. Las tocayas. Concentrémonos en la emergencia en la zona centro-sur de nuestro país. La campaña de desafío Levantemos Chile sigue adelante y queremos conversar ahora con el presidente de esta organización de la sociedad civil, Nicolás Virrell, que está en el Biobío y conversa con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carolina. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué podrías contarnos de esta jornada? ¿Con qué sensación estás como cerrando el día antes de entrar en el detalle de la campaña? Mira, cerramos el día con bastante optimismo, en el sentido que vimos una comunidad muy resiliente, con muchas ganas de salir adelante y de poder colaborar. Y en ese mismo sentido de la colaboración vimos también una extraordinaria actitud y disposición y voluntad política por parte del gobierno regional del Biobío, de Sergio Yacaman, y con los 2 alcaldes, tanto de Penco como Tomé. También estuvimos ahí haciendo el levantamiento con el propio directorio del desafío Levantemos Chile, y fuimos también con nuestro aliado en lo que es la campaña de recaudación, el Banco de Chile, y ya tenemos comprometidas distintas ayudas en temas de educación para reconstruir la escuela de Punta Parra, en temas de viviendas, en el apoyo decidido al emprendimiento y la empleabilidad, en el contexto que se han quemado miles de negocios, almacenes, peluquerías, talleres mecánicos. Hemos hecho también distintos catastros de lo que se requiere en operativos de salud. Y esa es una sensación bien paradójica, porque la devastación es total, la desolación de las personas, la familia que lo perdieron absolutamente todo. Hemos estado recorriendo todas las zonas afectadas, ha sido fundamentalmente el Biobío, pero son también 3 regiones las que estamos catastrando, y la tarea que nos queda es titánica y nos queda a todos, es decir, desde los medios de comunicación, la sociedad civil, como las fundaciones, como el Desafío Levantemos Chile, las empresas, los gremios y también la autoridad política. Es por eso que el sentido de urgencia que tenemos que imprimir en esta catástrofe es realmente esencial, y el actuar de manera articulada y coordinada para llegar en tiempo y forma con las ayudas que se requieren a las distintas familias que se han visto afectadas. El catastro en sí, sí, dale, es bien incierto. Habla de 6.000 a 7.000 viviendas las que han sido afectadas hoy día en la reunión con la gobernación, más todos los negocios que se perdieron, en fin. Entonces, ese es el llamado que hacemos desde el desafío Levantemos Chile a la sociedad civil, a las empresas, a los gremios, a que se unan a esta campaña para poder levantar al sur de Chile, que se ha visto tan afectado. Y la manera más fácil de hacerlo es a través de una donación en la página del desafío levantemoschile.cl, en nuestra cuenta corriente del Banco de Chile. ¿Y por qué? Porque de ese modo nosotros podemos coordinar de la manera más eficiente y efectiva los recursos que se requieren a las distintas comunidades, y así no haya duplicidad de la ayuda, por un lado, y por el otro,
por el tema de la transparencia. Y con eso terminé. Es Correcto. muy importante para nosotros que cada peso que se nos done se sepa exactamente en qué se invierte, cómo se invierte, quién lo ejecuta, y para eso nosotros mantenemos y publicamos cuentas públicas periódicas para dar fe de en qué se emplean los recursos. Que es como han trabajado antes, ¿cierto? No hay nada más solidario que ser eficiente, es la frase de Felipe Cubillos, que inspira mucho el trabajo del desafío Levantemos Chile. Claro, ustedes están concentrados en la zona de Penco y Tomé, en las zonas más afectadas, Lirquén, Punta de Parra, Ríos de Chile. Estaba trabajando la PDI para buscar entre los restos eventuales, restos humanos, ¿cierto?, de personas que no hayan sido encontradas. Esa etapa ya se dio por superada, porque solo ahí entendemos se puede entrar con la remoción y con todo el proceso que viene. Lo que tenemos entendido nosotros es que esa etapa ya estaría superada, al menos en las dos localidades de Penco y de Tomé, porque la remoción de escombros ha sido realmente espectacular. Ahí la comunidad ha hecho una pega increíble y la Cámara Chilena de la Construcción, como en las 30 emergencias en que hemos estado, también lo ha hecho. Nosotros cuando llegamos a 12 horas del incendio y nos desplegamos con el equipo, las calles de Punta Parra y de Lirquén estaban absolutamente solas, no No había había nadie. un alma, se había justo arrancado toda la gente y nosotros veníamos llegando y la situación al día siguiente era completamente opuesta. O sea, hoy día el caos vial que existe por toda la gente que está yendo a ayudar, por todos los camiones, los tolvas, las retros, y todos los vehículos que existen para la remoción de escombros, ha cambiado mucho el escenario. Entonces, ahora ya que estamos terminando la remoción de escombros, yo creo que faltan un par de días para tenerla totalizada. Allá podemos hacer los levantamientos y los catastros para empezar a reconstruir desde ya las escuelas, los jardines infantiles, los policlínicos y sobre todo las casas. Nicolás, hay mucha gente que se moviliza frente a la emergencia y que quieren ser voluntarios, que se organizan por sí mismos, llegan para allá. ¿Cuál es la instrucción del desafío para quienes quieran colaborar a través de ustedes con la emergencia, haciendo voluntariado? Nosotros tenemos 500 voluntarios activos en el desafío Levantemos Chile y el llamado que hemos hecho a través de las redes sociales y los medios de comunicación es que todavía no vengan. ¿Por qué? Porque los incendios están muy dinámicos, se están moviendo y todavía no es seguro que vengan los voluntarios. Cuando esa situación ya se encuentre completamente resuelta, ahí vamos a hacer los llamados masivos y organizados a poder ayudar a la reconstrucción en las distintas aristas que existen, porque nosotros como desafío, si bien hacemos reconstrucción de casas, hospitales, escuelas, sedes sociales, centros asistenciales, etcétera, también tenemos otras áreas como son los operativos de salud que coordinamos, como son el tema de la asistencia con los servicios básicos, el agua, y sobre todo el tema del emprendimiento y la empleabilidad. Aquí se perdieron muchísimas fuentes de trabajo y nosotros vamos a impulsar fuertemente el que las personas puedan volver a pararse y darles una ayuda decidida para que puedan volver a tomar las riendas de su destino y vuelvan a tener ilusión en que pueden vivir una vida que sea plena en comunidad, y para eso nosotros nos vamos a instalar a vivir aquí con el equipo hasta que se termine la reconstrucción. ¿Y eso cuánto tiempo creen ustedes que va a tomar? Porque obviamente que el ejemplo más cercano que tenemos, a pesar de que la dimensión es distinta, es lo que pasó hace 2 años en Viña Quilpué. Sí, mira, nosotros hemos estado en más de 30 emergencias y catástrofes naturales, tanto en Chile como en el extranjero, y cada emergencia tiene una característica diferente, tiene una naturaleza muy particular. Sin embargo, existen ciertos elementos técnicos que se pueden poner de común denominador, y eso es en cuanto a la construcción de las casas. Una vez que están los papeles y los permisos limpios, nosotros tenemos la capacidad de armar, una vez que estén los papeles en orden, en menos de 6 meses la construcción de las casas. Ya. Si es que se da esta articulación pública-privada, nosotros creemos que en un año podríamos al menos tener levantados los colegios definitivos, los jardines infantiles y varias partes y varias manzanas de las distintas casas que se han quemado en todas las localidades. Yo no me quiero casar con un número, yo solamente quiero comprometer todo el esfuerzo y la articulación del desafío Levantemos Chile
para que, como en otras catástrofes, como pasó en Santa Olga, como pasó en Chiloé, como ha pasado en el Maule y como ha pasado en Viña, se pueda tener en menos de un año o en un año una parte importante de la infraestructura construida. Y por eso vamos a dar la vía y vamos a articular y coordinar y gestionar de la mejor manera que podamos para que estas familias puedan volver a pararse y volver a rehacer su vida lo antes posible. Ahora, sobre el acopio de distintos elementos que son de necesidad ahora, ¿cómo lo están haciendo en el desafío y cuál es la información que se puede entregar? Nosotros tenemos distintos centros de acopio que los pueden ver en la página web, pero el llamado O en la fundamental cuenta de es Instagram hacer también. donaciones en la cuenta de Instagram, ahí se puede ver todo, pero el llamado fundamental es hacer donaciones en dinero, porque así nosotros podemos comprar exactamente, Ya, eso es más como práctico. ejemplo, las carretillas, las palas, los kits de remoción de escombros, que son 155 que se requieren, por ejemplo, en Punta Parra. Después vemos que se necesitan baños químicos, se necesitan muchos baños químicos en distintas localidades y compramos, hoy día ya encargamos 50 de esos. Después los abastos de agua, después las planzas, los polines, lo que son las tarjetas de reconstrucción. Hay muchas casas que no tuvieron afectación total, la gran mayoría sí, pero nosotros también tenemos tarjetas de reconstrucción en que le damos un monto determinado dependiendo del daño a la familia y hacemos una reconstrucción asistida, porque en la generalidad de los casos lo que nosotros entregamos son siempre viviendas definitivas, van desde los 50 hasta los 65 metros cuadrados de 2 o 3 dormitorios, living, comedor, cocina, completamente amoblada, pero eso hay que ir viéndolo caso a caso, comunidad a comunidad, y sobre todo luego hacer nuestro propio levantamiento, cruzarlo con el de la autoridad y así ponernos de manera muy decidida a trabajar, porque si hay algo que caracteriza al desafío Levantemos Chile es el sentido de urgencia. Tú mismo citaste a Felipe Cubillos con su frase que decía que no hay nada más solidario que ser eficiente. Nosotros vivimos por ese lema y también creemos que el sentido de urgencia es extraordinariamente importante para darle dignidad a las familias que de verdad están sufriendo algo que es muy difícil de expresar con palabras y es muy difícil de verlo en las imágenes, pero hoy día, independiente que sean unas comunidades muy resilientes, uno veía a muchas familias que estaban muy, muy golpeadas. Entonces, aparte de empatizar y vivir con ellos y ver su propia realidad, las soluciones tienen que venir también siempre desde las bases, desde las propias comunidades. No podemos venir nosotros con cierta arrogancia desde Santiago a decir estas van a ser las soluciones que se van a plantear, sino que estamos ya en coordinación con las distintas juntas de vecinos, con los dirigentes vecinales, para ver de qué manera construir entre todos y colaborar entre todos para hacer de esta construcción un ejemplo de superación y dejarnos de polarizaciones y volver a levantar Chile que tanta falta nos hace. Ahora, una de las cosas que habitualmente pasa con estas emergencias es que frente a la necesidad de materiales para reconstruir, obviamente que hay problemas de stock muchas veces o la demanda es demasiado alta y eventualmente suben los precios, ¿cierto?, de los proveedores. ¿Cómo manejan ustedes eso y si acaso ya se está viendo allá? Sí, nosotros tenemos distintas alianzas prearmadas y prefirmadas ya con distintas ferreterías y compañías de retail y productores y proveedores, perdón, locales, en que esos precios no van a subir, ya tenemos los precios fijados. También nos hacen muchas donaciones en especies, ¿ya? Y esas mismas donaciones nosotros después las trasladamos a las distintas localidades, como donaciones en madera, en hormigón, en ventana, y con eso podemos rebajar el costo de las viviendas. Y por eso también es muy importante señalar que para construir viviendas definitivas, esta articulación de la que hablábamos, esta articulación público-privada, muestra que las fundaciones, como el Desafío Levantemos Chile, en coordinación con, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción y con distintos socios que tenemos, pueden hacer que sea la construcción más barata, más rápida y de mejor estándar. Claro, Y porque por eso es que nosotros tenemos... claro, muchas veces en estos casos hay también aprovechamiento, especulación, etcétera. Y quería preguntarte a propósito de malas prácticas. ¿Han detectado ustedes, porque se ve mucho en sus redes sociales, la información para depositar en la cuenta del Banco de Chile, para reunir el dinero de la campaña de Desafío Levantemos Chile, que haya quienes estén recopilando plata, tratando de juntar plata por su cuenta a nombre del desafío? ¿Hay como advertencias en ese sentido? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Sí, como en todas las catástrofes naturales, esto aquí aflora lo peor y lo mejor del ser humano y hay muchas personas que tratan de aprovecharse. Nosotros como Desafío Levantemos Chile tenemos una sola vía de donación que es a través de nuestro socio, el Banco de Chile, en la cuenta corriente del Banco de Chile. Están puestas en nuestra página web y en nuestras redes y no hay ninguna otra manera, ninguna otra excepción para poder hacer la donación, porque nosotros nos basamos exclusivamente en la transparencia y en la confianza con los donantes y con las comunidades. Entonces, el llamado es a meterse a la página web desafiolevantemoschile.cl, a nuestro Instagram, Desafío Chile, y ahí van a ver lo fácil que es el solamente poder transferir a esta cuenta única del Banco de Chile. Y con eso nosotros luego vamos a hacer las distintas cuentas públicas periódicas, donde se puede ver peso a peso a dónde se dirigen los recursos y así poder hacer una reconstrucción ordenada, transparente y sobre todo eficiente. Bueno, TVN también apoya la campaña, hemos estado pasando el QR, lo vamos a poner en cualquier momento. Es súper fácil entrar o a la página del Banco de Chile o a la página del Desafío, digamos, escanear el QR en las distintas redes. Ahora hay otro fenómeno que es más nuevo, Nicolás, y es el de los influencers que llegan por su cuenta y que llevan ayuda. Hemos visto a gente súper famosa como Naya Fácil, como Pailita, mucha gente les agradece, pero eso para ustedes que están tratando de centralizar la ayuda en la emergencia, ¿es más una colaboración o una dificultad? Es una colaboración absoluta y nosotros lo agradecemos profundamente. Así. Tenemos nuestro departamento de comunicación, tienen sí, contacto con muchísimos influencers y siempre que dirijan bien la ayuda y destaquen ahí que va dirigido al Desafío Levantemos Chile, a la cuenta del Banco de Chile, eso a nosotros nos hace multiplicar muchísimo los recursos y con eso podemos construir más casas, más colegios y ayudar más en el emprendimiento. Lo hemos visto en Santa Olga con distintas campañas que hicimos donde recolectamos cerca de 16.000 millones de pesos y en menos de un año lo teníamos ejecutado. Lo mismo pasó en los incendios de Viña, nos ha pasado en el Maule, nos ha pasado en el norte, nos ha pasado en la Patagonia. En fin, los influencers y cualquier persona, cualquier que tenga una red social que pueda repostear de manera directa lo que el desafío está levantando, a nosotros nos ayuda. Pero quiero recalcar que es solo por el canal oficial de la página del Desafío Levantemos Chile en la cuenta del Banco de Chile. Claro, porque también hay gente que a través de sus cuentas personales, digamos, se muestra, sube videos de la ayuda sin necesariamente colaborar con ustedes a tener la publicación o repostear al sitio de Desafío Levantemos Chile. Así es, y nosotros estamos monitoreando constantemente, damos alertas de no done en determinadas cuentas, solamente hay que centrarse en el donar a través del canal oficial, que es el Desafío Levantemos Chile. Muy bien, muchas gracias Nicolás Virrell, presidente del Desafío Levantemos Chile, desde el Biobío en comunicación con nosotros. Ahí tenemos la información de la cuenta corriente, hemos pasado el QR durante toda nuestra programación, así que vamos a seguir colaborando como Televisión Nacional junto a ustedes para llevar las mejores condiciones posibles y lo más rápido posible a las personas que están sufriendo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. También. Nos vamos a comerciales, ya seguimos con más en Vía Pública. De regreso en Vía Pública, los invitamos a revisar lo más destacado de nuestro sitio 24horas.cl, en lo que en este minuto es la noticia, la información de los incidentes protagonizados por barristas de Colo-Colo en Uruguay. Allí se enfrentaron con hinchas de Peñarol previo al partido entre ambos elencos. Esto terminó con la policía enfrentando a los barristas con balines de goma. Las autoridades reportan gran cantidad de vehículos dañados, mientras las autoridades buscan a los responsables. Y escuchamos de fondo al hombre que es el motivo del efeméride al cierre de Vía Pública, porque este 21 de enero el mundo de la lírica celebra los 85 años de Plácido Domingo, una de las voces más influyentes de la ópera contemporánea, que cuenta con una carrera que supera las 6 décadas. El tenor español se ha presentado a los escenarios más prestigiosos del planeta, entre otros eventos relevantes de su vida profesional. Destacan la grabación del tema oficial para la Copa del Mundial de Fútbol de 1982. También Plácido Domingo ha sido el protagonista de 3 adaptaciones de ópera para el cine y ha tenido una incursión en la cultura pop cuando apareció en un episodio de Los Simpson, interpretándose obviamente a sí mismo. El 2019, la Associated Press
publicó el testimonio de 9 mujeres que acusaban al cantante de agresión sexual. Son incidentes que datan de fines de la década del 80. En febrero del 2020, Domingo aceptó toda la responsabilidad en estos casos de acoso sexual. Nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima en las pantallas de Televisión Nacional, en el canal 24 Horas. Sigue toda la actualización en la multiplataforma de 24 Horas. Que estén muy bien. Buenas noches. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol.